la tabla periódica está conformada por grupos que corresponden a las columnas verticales, periodos que corresponden a las filas horizontales y a lo que se denomina también los bloques de la tabla periódica. Entonces, esa es esencialmente la estructura de la tabla periódica: grupos, periodos y bloques. Entonces, vamos a mirar cada uno de ellos, ¿no? Entonces dice, los bloques son 4 y corresponden al último subnivel de la configuración electrónica de un elemento, y por eso reciben los nombres S, P, D y F. En la imagen se diferencian por el color. ¿Listo? Estos bloques son, entonces, el bloque S, que está pintado con amarillo, y lo voy a colocar aquí yo la letra S. En azul está lo que se denomina el bloque P de la tabla periódica. En verde está lo que se denomina el bloque D de la tabla periódica y el bloque F. ¿En qué se parecen? ¿Por qué se llaman así? Entonces dice, eso depende porque la distribución de los electrones de los elementos es similar. Dice aquí, corresponden al último subnivel de la configuración electrónica de un elemento. Si a un elemento químico se realiza la distribución electrónica, no es otra cosa más que decir, ¿y los electrones cómo se encuentran distribuidos? Sucede que hay un grupo de elementos químicos en los cuales el último electrón se encuentra en lo que se denomina el subnivel S. A todos esos elementos que tienen el último electrón de sus átomos distribuido, organizado o ubicado en el subnivel S, son los elementos llamados del bloque S. ¿Listo? Pues, por ejemplo, todos los que están de la primera fila están en el bloque S. ¿Por qué? Porque su último electrón se encuentra en una capa que se llama el subnivel S. De igual manera, los elementos del bloque P. Los elementos del bloque P se llaman ¿por qué pertenecen a ese bloque? Porque los electrones, el último electrón de ese átomo se encuentra en el subnivel P. Lo mismo para el bloque D y lo mismo para el bloque F. Entonces tenemos 4 bloques, coloquémoslos aquí, ¿no? El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Cuando uno quiere saber un elemento químico, ¿dónde se encuentra? Lo primero que tenemos que saber es en qué bloque está, ¿no? Entonces recordemos, S, P, D y F. Bueno, vamos con los siguientes. Los siguientes se llaman grupos o familias. Miren este nombre, familias. La tabla periódica está conformada por 18, aquí están, 18 grupos o familias de elementos. Dice, son 18 y corresponden a las columnas verticales. Y también se denominan familias porque los elementos de un mismo periodo tienen propiedades químicas semejantes. Entonces, ¿qué es un grupo o familia? Son el grupo de elementos que están en la misma columna vertical. Entonces, habrá elementos que pertenecen al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, al grupo 4, al grupo 5, al grupo 6, al grupo 7, al grupo 8, al 9, al 10, al 11, al 12, al 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En algunas tablas periódicas, los grupos y familias se distinguen o se los diferencia con otros nombres diferentes. No siempre aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 18, sino que en algunas tablas aparecen otra denominación. Entonces, al grupo 1, ¿sí?, se llama 1A, al grupo 2 se llama 2A, al 3, este se llama el grupo 3B, este se aparece el 4B, el 5B, el 6B, el 7B, y a estos tres, el 8, el 9 y el 10, se llama el 8B, el 11 se llama el grupo 1B, el 12 se llama el 2B, el 13
Este se llama el grupo 3A, el otro se llama el 4A, el otro el 5A, el otro el 6A, el otro el 7A y el otro el 8A. Esa es una clasificación viejita, ¿listo? Que ya no está usándose, pero algunas tablas aparecen con ese tipo de clasificación en los grupos o familias. Y es bastante común que todavía en las tablas se refieran a ellos como el grupo 8A o el grupo 6B, pero normalmente también la nueva clasificación es únicamente ubicar los elementos desde el 1 hasta el 18. ¿Por qué se llaman familias? Se llaman familias porque los elementos que están ahí, dice, tienen propiedades químicas semejantes. Así, por ejemplo, usted con su hermano, con su papá y su mamá, ¿listo? Es porque comparten algo, no solo el lugar, sino que comparten algo mucho más, comparten una herencia genética, ¿listo? Entonces, ¿qué significa? Ah, bueno, es que los Rodríguez viven en tal parte, pero ¿qué tienen en común? Hombre, que todos tienen una misma descendencia. No podemos decir que tienen propiedades semejantes. Una propiedad semejante de los Rodríguez es que viven en la misma casa todos y que descienden de un mismo papá y mamá y abuelos, bisabuelos. ¿Listo? Entonces, en los elementos químicos, los elementos de una misma familia tienen propiedades químicas semejantes. Por ejemplo, uno de los elementos más, una de las familias más conocidas en la tabla periódica es el grupo 1. Ese grupo 1 se llaman los elementos alcalinos. ¿Listo? Y de ese hacen parte el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Esos se llaman metales alcalinos. Y uno de los más conocidos, por ejemplo, es el elemento llamado litio, con el cual están hechos las baterías de los celulares y las baterías de los computadores. Entonces, está conformado por un elemento alcalino. Por ejemplo, la palabra álcali, ¿no? Por ejemplo, alka-seltzer. Esa palabra álcali es porque tiene sodio. Entonces, eh, dice pilas alcalinas. ¿Por qué son las pilas alcalinas? Porque tienen un elemento alcalino que es el litio, ¿no? Y el Alka-Seltzer se llama así porque tiene sodio. Esta es una de las familias más, digamos así, con más renombre y más famosas de la tabla periódica, los elementos alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. La siguiente familia de las también más conocidas, así como uno dice, no, es que el chambú, los solartes son conocidos, en la tabla periódica los elementos alcalinos y los que le siguen, alcalino-térreos, también son famosos. Entonces, aquí sigue el litio, después sigue está alcalino-térreos, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Bueno, y estos alcalinos, ¿por qué son una familia? Dice, porque tienen propiedades químicas semejantes. Por ejemplo, una propiedad: todos estos elementos reaccionan violentamente con el agua, algunos más que otros, pero si el potasio, la K, el pedazo de potasio reacciona con el agua, explota violentamente. Lo mismo el sodio y lo mismo el litio. Otra de las familias importantes de la tabla periódica a tener en cuenta es la familia del elemento llamado carbono, ¿no? El elemento llamado carbono, entonces, hace parte del grupo 14, del grupo 4A, ¿listo? Está formado aquí por el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo y un nuevo elemento, el Fl, que es el fluorium, ¿no? Que todavía está ya está, ha sido fabricado en los laboratorios, pero que todavía no tiene propiedades, ¿no? No se le han todavía medido las propiedades. ¿Por qué es importante esta familia? Porque el elemento base es el carbono, y el carbono es el elemento con el cual está sustentada toda la vida en el planeta Tierra. Nosotros somos formas de vida
que estamos hechas con base en el carbono. Entonces, es por eso la importancia de esta familia. Encontramos un elemento que es el silicio, que es un elemento muy abundante en la corteza terrestre, en el que está formando la arena y del cual se fabrican los chips, para los chips con el cual funcionan los chips electrónicos, con los cuales funcionan los celulares, los televisores, los computadores. Y a ese silicio también está el germanio, con el cual funcionan para trabajar o para hacer los chips electrónicos, ¿no? Entonces, ahí hay unos elementos muy importantes. Otro elemento muy importante son la familia de los halógenos del grupo 7A o del grupo 17. Aquí encontramos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el ástato, que son los elementos halógenos. Y otro elemento, ¿no?, que también están por descubrir o que están por fabricar. Y en el último lugar encontramos denominada la familia de los gases nobles, donde encontramos el helio, encontramos el neón, el argón, el criptón, el xenón, mentiras, xenón es con E, xenón, luego viene el radón. Miren que siendo una familia, ¿qué tienen de parecido? Que todos son gases. ¿Y qué más se parecen? En que estos no forman compuestos, no se unen con los demás elementos. Por eso se llaman también gases nobles o gases raros. ¿Qué tienen de parecido? Todos son gases y no forman compuestos con los demás elementos químicos. Entonces, aquí tenemos 18 filas verticales llamadas grupos o familias, ¿no? Bueno, vamos al siguiente, se denominan los periodos. Los periodos son las filas horizontales. Son 7 y corresponden al número de niveles energéticos que tiene un átomo. ¿Cuáles son esas filas horizontales? Entonces aquí tenemos el primer periodo que tiene estos dos elementos, el hidrógeno y el helio. Este es el primer periodo. El segundo periodo son estos dos elementos de aquí más los 6 elementos de acá. El tercer periodo, 2 elementos de aquí y los 6 de acá. El cuarto periodo es más grande, tiene estos 2 de aquí, 10 de aquí y 6 de acá para un total de 18. Lo mismo el quinto periodo, que sería toda esta fila horizontal, la sexta, que es toda esta familia horizontal, la séptima, toda esta familia horizontal que está acá. ¿Qué pasa con los elementos que están por fuera de la tabla periódica? Pues sucede que estos elementos pertenecen al periodo 6 y al periodo 7. Estos elementos del periodo que están acá afuera del bloque, en el bloque F, estos elementos de aquí se llaman los elementos lantánidos. Estos son los elementos lantánidos, coloquémoslo aquí. Lantánidos se llaman todos estos. Y estos de acá abajo se llaman los actínidos. Listo. ¿Y por qué se llaman así? Y se llaman así justamente porque todos estos elementos que están en la primera fila se parecen a un elemento que se denomina lantano. Y los de acá abajo se llaman actínidos porque se parecen químicamente a un elemento llamado actinio. Estos elementos del bloque F se llaman elementos de tierras raras. ¿Y por qué se llaman así de tierras raras? Porque son muy difíciles de encontrarlos. Pero sin embargo, estos elementos, los lantánidos y actínidos, hacen parte ahora de los nuevos elementos con los cuales se puede fabricar chips electrónicos con otras propiedades diferentes. Nos damos cuenta que los teléfonos celulares cada vez tienen más cosas, pero también no aumentan de tamaño, ¿sí? Y eso se debe a que la electrónica evoluciona, y la electrónica evoluciona justamente porque se descubren nuevos materiales. Y esos nuevos materiales están hechos con elementos
pertenecientes a los lantánidos y a los actínidos, cosa que es muy difícil de conseguir porque son muy escasos. Entonces tenemos aquí periodos. Entonces son las filas horizontales. Dice aquí los elementos hidrógeno y helio, aquí les voy a ubicar, hidrógeno y el helio pertenecen al primer periodo. Eso significa que los átomos tienen únicamente un solo nivel. Los elementos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón pertenecen al segundo periodo. Eso significa que sus átomos tienen únicamente dos niveles de energía. Los que están en el tercer, los átomos tienen 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, 6 niveles, 7 niveles. Y los elementos lantánidos están en el periodo 6 y los actínidos en el periodo 7. Entonces, aquí tenemos ya completado la estructura de la tabla periódica. Entonces, tenemos aquí grupo, periodo y bloque. Vamos a ubicar entonces, vamos a aprender a ubicar la dirección de un elemento químico. Así cuando que me dicen, y el Juancho Rodríguez, ¿dónde vive? Entonces yo digo, el Juancho Rodríguez vive en Altos de Chapalito, en el bloque 1, apartamento 101. Listo, ya lo ubiqué al Juancho. De igual manera, yo puedo ubicar a los elementos químicos y para ello, ¿qué necesito? Necesito el bloque, el grupo y el periodo. Por ejemplo, me dice, el hidrógeno se halla en el bloque S. Miren, aquí está el hidrógeno. Y me dicen que está en este grupo que está aquí, es decir, en todo este bloque que está aquí. Todo esto es el bloque S. Ahí está el bloque S. ¿Listo? Ahora, me falta identificar el grupo y el periodo. Entonces, el grupo, como el hidrógeno está aquí, está en la primera fila. Entonces yo digo, hagámoslo acá. El hidrógeno, bloque, está en el bloque S. Bueno, ¿a qué grupo o familia? Aquí está. Entonces yo digo aquí, en el grupo 1. ¿Y en qué periodo está? Aquí tengo que leer. Y está en el periodo 1. Esa va a ser la dirección del hidrógeno. Bloque S, grupo 1, periodo 1. El helio, listo, ¿dónde lo ubico? Entonces me dice, según esto, está en todo este grupo de elementos que están aquí, que se llama el bloque P. Entonces, el helio, símbolo He, bloque. Todo este grupo de elementos que está aquí pertenece al bloque P. Necesito ahora el grupo y necesito el periodo. El grupo lo leo aquí. Aquí está. Entonces yo puedo escribir aquí grupo 18. Si estoy en la tabla periódica viejita, entonces tengo que escribir aquí, este es el 8A. ¿Listo? Cualquiera de los dos está bien. 18 o grupo 8A, dependiendo de su tabla periódica. Y me falta ahora el periodo. El periodo lo da la fila horizontal y periodo 1. Esa es la dirección del helio. Ahora busquemos otro elemento. Aquí está, el hierro. Entonces me dice, el hierro se encuentra en los elementos que están en la mitad. Entonces me dice, aquí voy a colocar el hierro, símbolo Fe, y necesito el bloque, necesito el grupo y necesito el periodo. Entonces, bloque pertenece a todo este grupo de elementos que están aquí en la mitad. Eso se llama el bloque D. Aquí está, bloque D. Ahora, dentro de ese bloque D, tengo que hallar a qué grupo pertenece. Entonces, aquí está. Grupo 8. Si está en la tabla periódica viejita, toca utilizar los números romanos. Y me dice que está en el 8B. Todo esto es 8B. Y primera fila. Primera fila. Porque esta es la segunda fila y esta es la tercera fila. Listo. Grupo 8. De aquí está. Si estoy con tabla periódica viejita,
8b en números romanos, ¿no? Para algo deben servir los números romanos. Ahora sí, ¿me falta qué? Ah, el periodo. Entonces, miro en qué fila horizontal. En la 2 no es, en la 3 no. Ah, aquí está, en la 4, véanla. Y periodo 4. Y esa va a ser la dirección de el hierro. Si hay un elemento, por ejemplo acá que está en el bloque F, hay que tener en cuenta algunas cosas. Aquí he señalado este elemento, que es el uranio. Entonces me dice, ubíquelo al uranio. Entonces, primero, el uranio, necesito el bloque F. Necesito el grupo y necesito el periodo. El periodo está facilito, aquí lo leo, periodo 7. Y resulta que todos estos elementos que están aquí, ¿no? Los primeros, como pertenecen a la familia del lantano y el siguiente a la familia del actinio, entonces, como pertenece a la familia del actinio, porque es un elemento actínido, entonces facilito, pertenecen al grupo donde pertenece el actinio. Entonces, será en el grupo 3. O también, si estoy en la tabla viejita, en el 3b. Así puedo ubicar a cualquier elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, me dicen, a ver, deme la dirección del cloro. Aquí lo ubico, el cloro. Cloro, símbolo Cl. Lo voy a ubicar acá, Cl. Necesito bloque, grupo y periodo. Bloque, ah, ya listo, aquí está facilito, es el bloque P. Grupo, lo leo desde aquí, grupo 17, o también llamado, en este caso, el grupo 7A. Y periodo, 1, 2, 3. Entonces, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Entonces, aquí está, periodo 3. Y con eso puedo ubicar a cualquier elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, un elemento que me cae muy bien, ¿no? Ese es este que está aquí. Este es el mercurio. El mercurio tiene símbolo Hg. Y me cae bien porque es uno de los, el único metal, el único no, uno de los pocos metales que a temperatura ambiente es líquido, es un metal líquido a temperatura ambiente. Y me dicen, bueno, ¿y el mercurio? Dígame la dirección del mercurio para poderlo encontrar. Entonces, dirección del mercurio, bloque, grupo y periodo. Bloque está dentro de este bloque de elementos que están aquí, este es el bloque D. El grupo, aquí está, el grupo familia, es el periodo, perdón, el grupo 12, o también se llama el 2b, y el periodo 3, 4, 5 y 6, aquí está. Esa es la dirección, periodo 6. Entonces, usted, de acuerdo a estas direcciones, usted puede ubicar a cualquier elemento en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, le digo yo, eh, ubíqueme, le doy esa dirección, le digo qué elemento se encuentra en el bloque S, en el periodo 3, grupo 2. Esa es parte de la actividad que le estoy dejando. Entonces le digo, ubíqueme qué elemento tiene esa dirección. Es como si le dijera, vaya a la manzana B, casa 9, Chambú, segunda etapa, y dígame quién vive ahí. Entonces, ¿quién está en el bloque S, periodo 3, grupo 2? Entonces me dice, bloque S, aquí, periodo 3, aquí, y grupo 2, aquí está el grupo 2. Grupo 2, ahí, periodo 3, aquí, y bloque S. El elemento que está aquí, ese es el calcio. Este elemento corresponde al calcio. Yo le doy la dirección y usted dígame quién vive ahí. ¿Listo? Entonces le digo otro elemento químico. Le digo en el bloque D, en el periodo 4 y en el grupo 6. Bloque D significa que es todo este grupo de elementos que están aquí debajo. Periodo 4
significa que está en esta fila que está acá. Y grupo 6, aquí está 6, periodo 4 y del bloque D. Entonces consultamos en la tabla periódica escandio, titanio, vanadio, el cromo y colocamos el símbolo. Y ahí está el cromo. Le doy la dirección y usted me dice quién vive ahí. Le digo, ¿qué elemento se encuentra en el bloque P, en el grupo 14 y en el periodo 2, en el periodo 5? No, mentiras, en el periodo 6. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Entonces dice, me ubico en el bloque P. Listo. Todos los elementos que están aquí, bajo este que está aquí, es el bloque P. Ahora me dice grupo 14. Ajá, 14 hasta el 6. 14 hasta aquí. El 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El elemento que se encuentra ubicado en esa dirección es uno que aquí en Colombia abundan, ¿no? Es el plomo, el PB. Entonces, acabo de dar la dirección y usted me dice de qué elemento se trata. Y con eso usted puede ubicarse en cualquier lugar de la tabla periódica. En eso consiste la actividad, ¿no? Entonces, miremos aquí para terminar. Salgamos al tablero. A ver, cojamos aquí, cojamos tiza blanca. Entonces me dice, estructura de la tabla periódica. Entonces me dice, grupo o familia 1. Grupo 1. Entonces voy a ir llenando. Aquí aparece hidrógeno, litio, sodio, potasio, eh, rubidio, cesio y francio. Nombre, alcalinos. Siguiente grupo, alcalino térreos. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Grupo 3 de la tabla, grupo 4, 5, 6, 7, y aquí aparece 8. 8 y lo coloco estrecho porque aquí comienza el hierro, ¿no? Que es uno de los más conocidos por nosotros. El siguiente, luego aparece el elemento también conocido, el níquel, ¿no? Y luego aparecen uno de los dos más conocidos, que es el cobre y el zinc. Dentro de la familia del cobre encontramos dos elementos que nos gustan. Yo no conozco a alguien que no le guste el siguiente elemento. Familia del cobre, la plata, símbolo AG. Y otro que seguramente más nos va a gustar, sí, el oro, de símbolo AU. Esa es la familia del cobre, o se llaman metales de aleación. El cobre, la plata y el oro. Recuérdenos porque aquí hay el cobre, del cual están hechos los cables, por cual se conduce la corriente eléctrica. La plata, porque seguramente conocen algún anillo hecho de plata, algún arete hecho de plata y saben que tiene más valor. Y por último, está el oro, del cual seguramente conocemos también algún anillo de oro, los aretes de oro, y lo conocemos sobre todo por su valor. Y el oro es más, tiene más valor que el cobre, porque el oro es más escaso que el cobre. El valor del oro radica en que es sus propiedades, ¿no? Tiene un amarillo que no se oxida, es un metal con el cual se puede fabricar láminas e hilos, pero es más caro porque es más difícil de conseguir, ¿no? Por eso es que es más caro el oro que la plata y el oro es más caro que el cobre, simplemente porque es más difícil de conseguir. Ahí hay otro elemento que también es importante porque usted lo tiene en su casa, con el cual están hechas las ollas, que es el aluminio, y lo ubico en ese lugar, ¿no? Luego viene, les decía, el más importante porque está el carbono, estamos hechos nosotros, el silicio, y el germanio, con el cual hacen los chips electrónicos. Y también está un elemento que aquí en Colombia es famoso, el plomo. Por aquí le dan plomo, ¿no?
Bueno, luego sigue otra serie de elementos importantes. Está el nitrógeno y el fósforo, muy importantes para la vida en la Tierra. Luego está el elemento del cual depende nuestra vida, que está el oxígeno, ¿no? Principalmente. Otro elemento que conocemos, el azufre, y otros más que no son tan importantes. Luego tenemos una familia de elementos que son los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo fundamentalmente. Y por último, los gases nobles, ¿no? Que tenemos el helio. Creo que seguramente el helio lo conocen porque con el cual llenan las bombas de helio y con las cuales se inflan. Y como es un gas más liviano que el aire, pues se elevan los globos. Y si alguna vez le ha dado por aspirar helio, también sabe que le cambia la voz a las personas, ¿no? Helio. Está el neón, que seguramente lo conoce porque los avisos luminosos se hacen con neón y tienen unos colores que resaltan mucho. Está el otro que se llama el argón, el criptón, el xenón y el radón. Ahí están creo que los principales elementos químicos. Me faltaría el mercurio.